Buenos días. Vamos a continuar con el estudio de... Estamos estudiando teorías de inflación y políticas de estabilización. En las dos clases anteriores ya hemos estudiado las diferentes causas de la inflación. Solamente mencionar que hay cuatro causas de la inflación. La inflación de demanda, la inflación de oferta de costos, la inflación generada por las expectativas y la inflación generada como conflicto, que es una contribución de la nueva macroeconomía keynesiana, ¿no? Entonces acá vemos las diferentes causas de la inflación de la demanda, la inflación de costos, la inflación estructural y un concepto que vincula la tasa de inflación y tasa de desempleo es la curva de Phillips, ¿no? Entonces ya vimos esto, ya vimos esto. Por ejemplo, vimos también que en Estados Unidos, durante la pandemia, una de las principales causas de la inflación fue la inflación de oferta o de costos, ¿no? Esto es lo que está mostrándose con las barras color verde lechuga, ¿no? Lo de inflación de demanda es las barras color azul. Entonces, la inflación en Estados Unidos fue predominantemente debido a la oferta y en menor proporción debido a la demanda, aunque originalmente la inflación durante la pandemia fue debido a la demanda. Ya vimos eso. Acá lo que estamos mostrando es la evolución de la curva de Phillips, que es lo que vamos a estudiar desde sus orígenes, desde 1958 hasta nuestros días. ¿Ya? Decíamos la clase pasada que la curva de Phillips original es la relación entre la tasa de variación de salarios monetarios y la tasa de desempleo. Arthur W. Phillips fue un economista británico que trabajaba en el Banco de Inglaterra. Lo que hizo Phillips fue un trabajo enteramente empírico. Reunió datos de variación de salarios monetarios y tasa de desempleo y encontró que entre ambas variables había una relación decreciente, negativa o convexa, ¿no? Es decir, que si la economía tenía bajas tasas de desempleo, tenía elevados salarios, ¿no? Si disminuye la tasa de desempleo, significa que la economía está en auge. La demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores y por consiguientemente los salarios suben, ¿ya? Entonces, en auge, la baja tasa de desempleo presiona para que los salarios suban. En cambio, cuando la economía está en recesión, donde tenemos elevadísimas tasas de desempleo, los salarios son bajos. Similar trabajo fue realizada por dos premios Nobel de Economía, Paul Samuelson y Robert Solow. Hicieron similar estudio para la relación entre ambas variables para Estados Unidos de 1900 a 1960. Igualmente encontraron que entre ambas variables había una relación inversa, negativa, ¿no? Que bajas tasas de desempleo generan elevados salarios, ¿no? Esta es la versión original de la curva de Phillips, que era, les decía, un trabajo enteramente empírico. Phillips lo que hizo fue reunir datos para un siglo del Reino Unido de variación de salarios monetarios y variación de tasa de desempleo y encontró que entre ambas variables había una relación decreciente, negativa, convexa. ¿Ya? Bueno, después vamos a ver esta curva de Phillips. Esta curva de Phillips es, bueno, las curvas de Phillips, como vamos a ver después, a corto plazo existe curva de Phillips. ¿Eso qué significa? Que gráficamente que exista curva de Phillips significa que la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Es decir, que es posible intercambiar bajas tasas de desempleo a cambio de elevadas tasas de inflación. Eso es curva de Phillips, relación decreciente negativa convexa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Entonces, de A a B disminuye la tasa de desempleo, pero eso genera inflación. Entonces, que exista curva de Phillips significa que la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Y existe curva de Phillips, después vamos a ver, a corto plazo, cuando
cuando los trabajadores forman erróneamente sus percepciones. Entonces, las curvas de Phillips que tienen pendiente negativa son curvas de Phillips de corto plazo. A largo plazo, cuando las expectativas se cumplen, la curva de Phillips, vamos a ver después, la curva de Phillips se torna totalmente vertical. Entonces la economía pasa directamente de A a C. De A a C, lo único que genera cualquier política expansiva es inflación, porque la producción está en su nivel de pleno empleo. ¿Ya? Eso es. Entonces, a corto plazo, la curva de Phillips tiene pendiente negativa, mientras los trabajadores formen erróneamente sus percepciones. Entonces, el hecho de que la economía transite en el corto plazo, temporalmente, de A a B, la explicación se encuentra en el modelo de percepciones erróneas de los trabajadores. De A a B, entonces la explicación está en el modelo de percepciones erróneas de los trabajadores. Es decir, una política económica expansiva disminuye la tasa de desempleo, generando inflación. Bueno, de A a B, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han subido los precios y han subido los salarios, pero los precios han subido mucho más que los salarios. Entonces, el salario real ha caído. Por eso los empresarios demandan más trabajo, porque están aumentando sus beneficios, porque aumentaron mucho más los precios que los salarios. Pero también es cierto que los trabajadores han aumentado su oferta de trabajo, porque creen erróneamente que el salario real ha subido cuando en realidad ha bajado. En B se dan cuenta que los precios suben mucho más que los salarios. Entonces, al darse cuenta, los trabajadores disminuyen su oferta de trabajo, aumentando la tasa de desempleo. Entonces, es en el corto plazo. A largo plazo, les decía, la economía pasa directamente de A a B. El único efecto es incremento en los precios. No hay ningún efecto sobre la tasa de desempleo, porque la economía está en su nivel de pleno empleo. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un gráfico que compara, bueno, mucho se ha dicho que después de la pandemia, bueno, las políticas expansivas, bueno, generaron inflación, pero para controlar la inflación desde mediados del 2022, los gobiernos del mundo han ido implementando políticas contractivas consistentes en el incremento de la tasa de interés. Entonces, la idea, bueno, se sospechaba que iba a generar eso, estanflación. Bueno, acá se compara la estanflación de los 70 y la supuesta estanflación después de la pandemia, 2002-2023. Bueno, acá tenemos la tasa de la variación del Producto Interno Bruto en esta gráfica, y en el otro tenemos la inflación de tres economías, del Reino Unido, de Estados Unidos y de integrantes de la OECD. Lo que se puede observar es que durante los 70 el PIB, Producto Interno Bruto, cayó menos, pero subieron mucho más los precios en los 70. En cambio, en los 2002, 2003, cayó mucho más la producción que el incremento en los precios, ¿no? Entonces, comparando, entonces, en resumen, tenemos que en los 70 la producción cayó menos, los precios subieron mucho más. En la actualidad, en la pandemia, por las políticas de control de la inflación e incremento de las tasas de interés han provocado una mayor caída en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, fíjense acá, y de hecho en el Reino Unido, la producción cayó por debajo de casi del menos 11%, ¿no? Pero a pesar de que la inflación no superó en estos países, en el Reino Unido, Estados Unidos, y en general en las economías avanzadas, la inflación no superó el 10%, ¿ya? No superó el 10%. Bueno, acá nuevamente les decía, acá tenemos la evolución de la curva de Phillips desde 1958 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que vamos a analizar? ¿Ya? Bueno, esto ya vimos, la inflación de demanda, la inflación de oferta de costos, también analizamos. Esto es una aplicación de ese marco teórico, inflación de demanda, inflación de oferta.
en el último periodo inflacionario después de la pandemia. ¿Ya? También analizamos la clase pasada la tercera causa, la cuarta causa de la inflación generada como conflicto. Ya vimos esto, por eso estamos pasando rápido. Es el bloque de salario real negociado, el segundo bloque salario real de precios y el tercer bloque el nivel de empleo. Ya analizamos las causas de la inflación, como decía al principio de la clase. Ahora, me voy a detener en esta parte. Bueno, acá, quedamos la clase pasada en esta parte. ¿Ya? Bueno, acá tenemos la curva de Phillips de 1958. ¿No? Tenemos acá, esta es la curva de Phillips de 1958. La ecuación número 3. ¿Qué nos dice? Que la variación de los salarios, W punto, depende negativamente H' menor que 0, que la variación de los salarios monetarios depende, bueno, no se ve en la pantalla, pero se va a ver en la grabación, la variación de los salarios monetarios, W punto, depende negativamente de la tasa de desempleo. Esta ecuación número 3, la curva de Phillips original de 1958, como la relación entre la variación de los salarios monetarios que dependen negativamente de la tasa de desempleo. ¿Ya? Les decía, el trabajo de Phillips, 1958, fue un trabajo enteramente empírico. ¿Ya? Phillips no supo justificar, no supo fundamentar cuál era la razón de esa relación inversa. ¿Ya? Entonces, en 1960, otro economista británico, Richard Lipsey, en 1960, 2 años después, provee la fundamentación teórica de la curva de Phillips, convirtiendo, como dijimos la clase pasada, y hemos mostrado matemáticamente la clase pasada, convirtiendo la variación de los salarios monetarios, W punto, en variación de los precios. Y la variación de los precios, P punto, es la tasa de inflación. Eso lo hicimos la clase pasada. Entonces, la ecuación número 4 es la curva de Phillips, más conocida como la relación entre la tasa de inflación B punto, que depende negativamente de la tasa de desempleo. Esa es la curva de Phillips más conocida por todos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vimos en la clase pasada. Ahora, les decía, existe curva de Phillips a corto plazo. Mientras, bueno, ustedes recordarán de las clases pasadas que cuando hemos estudiado los 4 módulos de oferta agregada, hemos derivado la siguiente ecuación. Quiero establecer acá para bien. Bueno, las ecuaciones que hemos derivado, cuando estudiamos las 4 ecuaciones de oferta, hemos derivado la siguiente ecuación. Y es igual a G más alfa del diferencial entre el nivel efectivo de precios menos el nivel escalado de precios. ¿No? Hemos demostrado que si el nivel efectivo de precios es mayor al nivel esperado de precios, significa que la producción efectiva es mayor a la producción de empleo en empleo. Asimismo, que si el nivel de precios es menor al nivel esperado de precios, la producción es menor a la producción de empleo. Eso implica que la oferta agregada a corto plazo tiene tendencia positiva. Hemos estudiado ya esto. A corto plazo, la oferta agregada tiene pendiente
según los 4 modelos de oferta agregada que hemos estudiado. Tiene pendiente positiva en tanto mientras el nivel efectivo de precios sea diferente del nivel esperado de precios. Pero si el nivel efectivo de precios es igual al nivel esperado de precios, la producción Y efectiva está en la producción de empleo lo que implica que la oferta agregada a largo plazo es totalmente verde. Eso ya analizamos. Cuando las alternativas se cumplen, la oferta agregada a largo plazo es totalmente vertical. Y también en una de las clases hemos mostrado que la oferta, existe prueba de Phillips. Que exista prueba de Phillips significa que la curva de Phillips tiene pendiente negativa. ¿Ya? Y que exista prueba de Phillips implica, es equivalente a que la oferta agregada a corto plazo tenga pendiente positivo. Y si la oferta agregada a corto plazo tiene pendiente positiva, cualquier política económica expansiva o contractiva es efectiva. Entonces, si lo que hace el gobierno es efectiva, afecta a la producción, afecta al empleo, entonces que el Estado implemente políticas económicas activas. Si la economía está en auge, políticas contractivas para controlar la tasa de inflación. Si la economía está en recesión, políticas expansivas para generar fuentes de empleo. ¿Qué es lo que decía Keynes? Políticas económicas activas, porque lo que hace el Estado es efectiva. ¿Ya? Eso es a corto plazo. Entonces, a corto plazo, reitero, a corto plazo la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Son estas curvas, esas tres curvas que tienen pendiente negativa, ¿no? La curva de Phillips de tasa de inflación 0, inflación 1 y inflación 2. Esas tres curvas de pendiente negativa son las curvas de Phillips de corto plazo, que implican que podemos bajar la tasa de desempleo por debajo de U base, pero generamos presiones inflacionarias. Entonces, esa curva de Phillips negativa implica, es equivalente, les decía, en términos de oferta agregada, que la oferta agregada a corto plazo tenga pendiente positivo y por tanto política económica efectiva. En cambio, si las expectativas se cumplen, significa que la curva de Phillips se va a convertir totalmente vertical. Esta es la curva de Phillips a largo plazo. Totalmente vertical en U base. ¿Qué es U base? U base es la tasa natural de paro. Es aquella tasa de desempleo, compatible con cualquier tasa de inflación. Los U-base se llama tasa natural de paro. Es aquella tasa de desempleo. Fíjense, U-base es compatible con una tasa de inflación del 0% o con una inflación como el modelo del 85 del 23.500%. U-base compatible con cualquier tasa de inflación, porque es totalmente vertical. ¿Ya? Ahora, esta curva de Phillips totalmente vertical es equivalente en términos de modelo de oferta agregada, que la oferta agregada a largo plazo es totalmente vertical. Y si la oferta agregada es totalmente vertical, cualquier política económica expansiva o contractiva es inefectiva. Como decía Milton Friedman, Robert Lucas, Dale Wallace y todos los economistas ortodoxos de la nueva economía clásica, en general los economistas ortodoxos, lo mejor que el Estado puede hacer es no hacer nada. A eso se llama después irrelevancia de la política económica. Por muy buenas intenciones que tenga el Estado, lo único que genera es inflación o deflación. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso es. Bueno, vamos a seguir analizando históricamente la evolución de la curva de Phillips. ¿Ya? Bueno, esta es la curva de Phillips, les decía la ecuación 4.
es la curva de Phillips de 1960, ¿no? La curva de Phillips más conocida. Bueno, 8 años después, Milton Friedman toma la curva de Phillips original, la ecuación número 3, y la estudia en un entorno de expectativas adaptativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Milton Friedman y Edmund Phelps en 1968? Agarran la curva de Phillips original de 1958, la de la ecuación número 3, y la estudian, la añaden y la estudian la curva de Phillips en un entorno de expectativas adaptativas. Entonces, la ecuación 5, como ustedes pueden observar, la ecuación 5 es la misma ecuación número 3, pero hay un término nuevo. ¿Cuál es el término nuevo? La tasa de inflación es P. Esperar. Entonces, el término nuevo, fíjense, si observamos la ecuación número 3 con la ecuación número 5, es lo mismo y el término nuevo es este. La tasa de inflación es P. Entonces, la ecuación número 5 se denomina curva de Phillips ampliada, extendida con expectativas adaptativas. Bueno, la ecuación 4, ¿qué nos decía? Que la tasa de inflación, la ecuación 4 nos dice que la tasa de inflación, ecuación 4, depende negativamente de la tasa de desempleo. La ecuación 5, ahora, ¿qué nos dice? Nos dice la ecuación 5, que es como la 3, que la variación de los salarios monetarios depende, como ya sabíamos, negativamente de la tasa de desempleo y ahora, adicionalmente, depende positivamente de la tasa de inflación. Esperar. Si los trabajadores esperan que mañana, en el futuro, van a subir los precios, ¿qué es lo que van a hacer? Van a pedir incremento salarial. El incremento salarial va a incrementar los costos de producción de las empresas. A las empresas les cuesta producir más. Como les cuesta producir más, van a subir los salarios, ¿no? Y van a subir después finalmente los precios. ¿Ya? Entonces, la ecuación 5 es eso. La ecuación número 6 es la misma ecuación número 4, pero donde ya sabemos que si suben los salarios, suben los precios. Entonces, la ecuación número 6 nos dice que la tasa de inflación B punto depende, como ya saben, negativamente de la tasa de desempleo y positivamente de la inflación esperada. El solo hecho de esperar inflación provoca inflación. Como decía Robert Solow, ¿por qué nuestro dinero cada día vale menos? En otras palabras, ¿por qué existe inflación? Porque la esperamos. Y la esperamos porque la hemos tenido. Entonces, en resumen, la ecuación 5 y 6 son las mismas ecuaciones 3 y 4, pero ampliada, extendida con expectativas adaptativas. ¿Quiénes hicieron esa extensión? Milton Friedman y Edmund Phelps en 1968. De manera separada, pero Milton Friedman era un economista reconocido, era profesor de la Universidad de Chicago, recibió el Premio Nobel de Economía en 1976. Y en el 2006, muchísimo más después, por la misma conclusión, recibió el Premio Nobel de Economía Edmund Phelps. No, por lo mismo, pero 40 años después, no. Pero la cuestión es que uno era más conocido, el otro era menos conocido. Pero la contribución era la misma. En realidad, ambos economistas hicieron esta contribución de manera separada. Eso. Entonces, la ecuación, la ecuación 5 y 6 son las curvas de Phillips ampliadas con expectativas adaptativas. ¿Ya? Con expectativas adaptativas. Es decir, bueno, hoy sabemos cómo predecimos el futuro, mirando el pasado o mirando expectativas adaptativas. ¿Cómo predecimos el futuro? Mirando el pasado. Digo, ¿no? Un agente de expectativas adaptativas, ¿cómo diría? Diría, inflación de Bolivia 2024. Va a ser 2,2%. ¿Por qué? Porque la inflación del 2023 del año pasado fue 2,2%. Pues predigo el futuro mirando solamente el pasado.
Ahora, si corro mis expectativas adaptativamente, Milton Friedman, puedo equivocarme sistemáticamente. Y lo peor es que no aprendo de mis errores. Ando balón bajo todo el tiempo. Y lo peor es que no aprendo de mis errores. Me equivoco sistemáticamente. Eso significa expectativas adaptativas. Bueno, en este caso, el alumno superó al profesor, al maestro. 1973, Robert Lucas, premio Nobel de Economía, alumno de Milton Friedman, y como les decía, que falleció hace un año, el 15 de mayo del año pasado, Robert Lucas estudia la curva de Phillips, la ecuación número 5 o 6, y la estudia en un entorno de expectativas racionales. ¿Ya? Entonces, Robert Lucas, entonces dice, ¿saben qué? Los agentes económicos no son de expectativas adaptativas, los agentes económicos son de expectativas racionales. ¿Qué significa eso? Que predecimos el futuro no solamente mirando el pasado, sino lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. ¿Ya? Si, por ejemplo, a ver, soy un agente de expectativas racionales. Si quiero predecir la tasa de inflación, ¿qué tengo que recopilar? Datos de tasas de inflaciones pasadas. Evolución de la emisión de cartera de dinero pasada y de otras variables relacionadas. Igual creo que va a ser la evolución futura de dichas variables. Por ejemplo, si observo que no tengo nada contra nadie, ojo, si veo un aumentado y creciente déficit fiscal, el gobierno en el futuro va a estar tentado a cubrir su enorme déficit fiscal emitiendo dinero. Entonces eso va a provocar una tasa de inflación. Sí, entonces yo debería pedir mayor incrementos a la realidad. Entonces, no estoy prediciendo la inflación solamente mirando al pasado, sino lo que creo que va a ocurrir en él. Todo eso son expectativas racionales. ¿Eso qué significa en términos de la ecuación? En términos de la ecuación número 6, eso significa que en el largo plazo, la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada. A ver, escriban. En la ecuación número 6, si la tasa de inflación efectiva, el punto, es igual a la tasa de inflación esperada, HU, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. Pues si las expectativas se cumplen, significa que la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada. Eso implica que en términos de la ecuación número 6, la ecuación número 6 era aquello, voy a escribir aquí. La ecuación número 6 nos decía la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada y que también depende de la tasa de inflación negativamente de la tasa de desempleo. Esta es la ecuación número 6. Si las expectativas se cumplen, la tasa de inflación efectiva es igual a la esperada. La tasa de inflación efectiva es igual a la esperada. Entonces, HU va a ser igual a 0. HU igual a 0. HU igual a 0 tiene un nombre. Se llama tasa natural de pago. Tasa natural de pago. ¿Qué es la tasa natural de pago? Si las expectativas se cumplen, eso implica ¿qué cosa? Que la curva de Phillips a largo plazo, es totalmente vertical. Y es totalmente vertical en U basa, en la tasa natural de pago. Es totalmente vertical en U basa, en la tasa natural de paro. ¿Y qué es la tasa natural de paro? Aquella tasa de inflación compatible con cualquier tasa de inflación. Entonces, tome nota de esto, ¿ya? Entonces, curva de Phillips a largo plazo. Acá está. Si las expectativas se cumplen, la tasa de inflación efectiva es igual a la esperada. A largo plazo, las expectativas se cumplen. Eso significa que HU
es igual a cero. Entonces, vuelvo acá está. HU es igual a cero. HU es igual a cero. HU igual a cero. Y HU barra igual U barra se llama tasa natural de paro. Entonces, es decir, que la tasa natural de paro, que la tasa de desempleo está en su nivel natural, en U barra. Eso implica, les decía, que la curva de Phillips a largo plazo se va a tornar totalmente vertical. Ya, entonces tomen nota de esto. Les voy a dar tiempo. Las curvas de Phillips a largo plazo, ¿no? En caso de inflación objetiva, las objetivas a largo plazo se cumplen, entonces H es igual a cero. Entonces, la tasa de desempleo U está en su nivel natural. U baja es la tasa natural de paro. Aquella tasa de desempleo compatible con cualquier tasa de inflación. Gráficamente, la curva de Phillips se torna totalmente vertical. Entonces, hagan la representación gráfica de este gráfico. Entonces, gráficamente, bueno, acá, a largo plazo, bueno, a corto plazo, las curvas de Phillips, no está viendo en la pantalla, pero se va a ver en la grabación. Estas curvas de Phillips que tienen pendiente negativa son las curvas de Phillips de corto plazo. ¿Ya? Para tres tasas de inflación. Para tasas de inflación del 0, 1 y 2%. Tasa de inflación P sub 0, P sub 1, P sub 2. Reitero, ¿no? Decir que existe curva de Phillips gráficamente significa que la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Me voy a enfocar mucho más acá para que grafiquen. A ver acá. Es acá, ¿no? Fíjense acá. Es curva de Phillips de P sub 0. Curva de Phillips de P sub 1. Curva de Phillips de P sub 2. Hagan bien el gráfico. Entonces, en este gráfico tenemos, después voy a explicar, tenemos dos conceptos. Tasa natural de paro e hipótesis aceleracionista. Esto todavía no lo van a nosotros. Esto no. Eso no. Este lado. De lado izquierdo. Bueno, graficando, tenemos esto. Voy a rápidamente escribir lo que hemos estado explicando. Vamos a ver rápidamente lo que estaba explicando. Y lo que voy a mostrar, bueno, es lo siguiente. Bueno, hemos dicho la curva de Phillips de 1900, la original, es la curva de Phillips de 1958. ¿No? La curva de Phillips de 1958
es la relación entre la variación de los salarios monetarios, de doble punto, la variación de los monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Depende negativamente de la tasa de desempleo. Esta es la ecuación número 3. ¿Ya? La curva de Phillips original, de 1958. Donde la relación es entre la curva de Phillips, es tasa de desempleo y de doble punto. Arthur W. Phillips les decía, hizo un trabajo enteramente empírico, ¿no? Reunió datos de Inglaterra de un siglo de variación de salarios monetarios y variación de tasa de desempleo, gráfico, y le dio esta gráfica, una curva con pendiente negativa. Es la curva de Phillips de 1958, que como les decía, es negativa. Es decir, que si una economía tiene bajas tasas de desempleo, tiene elevados salarios. Viceversa. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuándo baja la tasa de empleo? Cuando la economía está en auge. Baja la tasa de empleo, la economía está en auge, la demanda de trabajo de las empresas es mayor que la oferta de trabajo de los trabajadores. Todos los salarios suben o bajan. Suben, los salarios suben. ¿Ya? En cambio, cuando una economía está en recesión, las tasas de desempleo son altas o bajas. Cuando una economía está en recesión, las tasas de desempleo son elevadas. En ese caso, la oferta de trabajo de los trabajadores es mayor que la demanda de trabajo de las empresas. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre con los salarios? Los salarios bajan. Pues cuando tenemos elevadas tasas de desempleo, en la economía de recesión tenemos bajos salarios de los trabajadores. En épocas de recesión, no pidan incrementos salariales, decía. Van a ser vilmente despedidos. ¿Ya? Eso nos dice el acuerdo de Phillips del 58. Trabajo enteramente empírico. No supo justificar Phillips porque esta curva tenía pendiente negativa. Entonces, 2 años después, otro economista británico, Richard Lipsey, va a proveer la fundamentación teórica, la justificación teórica de por qué la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Y mostramos la clase pasada. Mostramos qué es lo que hizo Lipsey. Richard Lipsey hizo 1960. Lipsey lo que hizo fue lo siguiente: convirtió la variación de salarios monetarios en variación de los precios. Nosotros en la clase pasada hicimos eso, ¿verdad? Matemáticamente. ¿Cuál es la intuición? Si a las empresas les cuesta, están pagando mayores salarios. Si pagan mayores salarios, aumentan los costos. A las empresas les cuesta producir más. ¿Qué van a hacer? Van a subir los precios. Eso es tasa de inflación. Demostramos la clase pasada matemática. Entonces, en 1960, la variación de los salarios es variación de los precios, tasa de inflación. La tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo. Y esta es la ecuación número 4. La curva de Phillips más conocida como la relación, la más conocida es esta, como la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Esta es la que todo el mundo conoce. La curva de Phillips de 1960, que se debe a Richard Lipsey. 8 años después, les decía, 8 años después, la curva de Phillips va a ser estudiada por dos economistas, premios Nobel de Economía, ambos. Primero, Milton Friedman y Edmund Phelps. Bueno, Milton Friedman, les decía, recibió el premio Nobel de Economía en 1976 y Edmund Phelps en el 2006. Por lo mismo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que hacen Milton Friedman y Edmund Phelps? Estudian la curva de Phillips, la de 1958, en un entorno de expectativas adaptativas. Entonces, toda la curva de Phillips, vamos a ver,
Sí, curva de Phillips ampliada con expectativas adaptativas. ¿Quiénes hacen esto? Friedman y Phelps. ¿Ya? Friedman y Edmund Phelps, 1968. Entonces, vamos a volver a escribir la ecuación número 3. Variación de los salarios monetarios. Depende, ya saben, depende negativamente de la tasa de desempleo. H' es menor que 0. La variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo. Añaden un término, que es la tasa de inflación esperada. Entonces, lo nuevo es eso. Esta es la ecuación. Ese es el término. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la variación de los salarios monetarios depende negativamente de la tasa de desempleo y depende positivamente, signo positivo, se supone que tiene, depende positivamente de la inflación esperada. Si los trabajadores esperan que los precios van a subir en el futuro, ¿qué van a hacer? Van a hacer incremento salarial, porque va a incrementar los costos de producción de las empresas. Como a las empresas les cuesta producir más, van a subir los precios. Es la ecuación 5. Bueno, lo mismo, la ecuación 4, sabemos ya que la variación de los salarios es variación en los precios. Económicamente es la tasa de inflación. ¿Ya? Más HU, bueno. La tasa de inflación depende negativamente de la tasa de desempleo y positivamente de la tasa de inflación esperada. El solo hecho de esperar inflación provoca inflación. Es la ecuación número 6. Entonces, la ecuación 6 y 5 son las curvas de Phillips ampliadas con expectativas adaptativas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, bueno, voy a ir rápido, ya. Eso sería, ¿ya? Ahora, 5 años después, en 1973, Robert Lucas estudia la curva de Phillips bajo expectativas racionales. Ahora, a ver, según Lucas, según Milton Friedman, la curva de Phillips tiene pendiente negativa en el corto plazo, según Milton Friedman, a corto plazo. Según Milton Friedman, a corto plazo, la curva de Phillips tiene pendiente negativa. Es decir, es posible intercambiar bajas tasas de inflación generando inflación, ¿ya? Pero a largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical, según Milton Friedman, ¿ya? Bajo expectativas adaptativas. 5 años después, en 1973, les decía, la curva de Phillips es estudiada bajo expectativas racionales. ¿Quién hace? Bueno, expectativas adaptativas, antes decíamos, ¿cómo es un agente de expectativas adaptativas? Predice el futuro mirando solamente el pasado. ¿No? Por ejemplo, diría, ¿no? La inflación, expectativas adaptativas, diría, la inflación del 2024 va a ser 2,12%. ¿Por qué? Porque la inflación del año pasado, del 2023, fue 2,12%. Si estoy prediciendo un futuro solamente mirando el pasado. Pues hoy día vengo obligado porque ayer hizo frío y así. Entonces, curva de Phillips ampliada con expectativas racionales. ¿Quién hizo esto? Les decía, otro premio Nobel de Economía, Robert Lucas, 1973. Y muchos hemos estudiado su modelo de islas, ¿no? Lucas lo que hace es estudiar la curva de Phillips, pero en un entorno de expectativas racionales. ¿Ya? Entonces voy a volver a escribir la ecuación número 6. Pero, según Lucas,
En el largo plazo, las expectativas se cumplen. ¿Qué significa que las expectativas se cumplen? Significa que la tasa de inflación efectiva es igual a la tasa de inflación esperada. ¿Ya? Entonces, eso significa que de la ecuación 5, si la tasa de inflación efectiva es igual a la esperada, HU es igual a 0. Es decir, que la economía está con una tasa de desempleo igual a la natural. Igual a la natural. ¿Ya? Entonces, si P es igual a P esperado, si P es igual a P esperado, fíjense, es lo mismo, ya es lo mismo que eso, ¿no? Si la tasa de inflación efectiva es igual a la esperada, la curva de Phillips no va a agregar a totalmente vertical. Entonces, si la tasa de inflación efectiva es igual a la esperada, HU es igual a 0. HU base igual a 0. Y U base, ¿cómo se denomina? Tasa natural de paro. Tasa natural de paro. Aquella tasa de desempleo compatible, fíjense, U base, es aquella tasa de desempleo compatible con cualquier tasa de inflación. Para una tasa de inflación del 0, U base. Para una tasa de inflación del 23.500% con voleo 85, U base. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que la curva de Phillips a largo plazo es totalmente vertical. Y vertical en U base, en la tasa natural de paro. Entonces, gráficamente sería así. Entonces, en el eje de las abscisas, la tasa de desempleo. Bueno, según Friedman, les decía, en el eje de las abscisas, tasa de desempleo, en el eje de las columnas, tasa de inflación. Según Milton Friedman, a corto plazo, la curva de Phillips tiene pendiente negativo. Tiene pendiente negativo. Entonces, estas son la curva de Phillips de corto plazo para ondas de inflación del 0, curva de Phillips para ondas de inflación 1, curva de Phillips para esos 2. A corto plazo. A largo plazo, la curva de Phillips se torna totalmente vertical. Es la curva de Phillips de largo plazo, a largo plazo. Totalmente vertical. ¿Totalmente vertical en qué? En un vaso. ¿Ya? En un vaso. En un vaso. Ahora, cuando es la tasa de inflación de sub 1, entonces, en A, la economía está en equilibrio. En A, estando en A, el Estado implementa una política económica expansiva. Esa política económica expansiva provoca disminución de la tasa de desempleo. Por esa política económica expansiva disminuye la tasa de desempleo por debajo de U base. De U base a U sub 1. La disminución de la tasa de desempleo, ¿qué es lo que genera? Inflación. Ahora, la economía pasa de A a B en el corto plazo. Solamente en el corto plazo. La economía pasa de A a B en el corto plazo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? De A a B, la explicación es que los trabajadores han formado erróneamente sus percepciones. Bueno, de A a B
ha disminuido la tasa de desempleo. ¿Significa qué cosa? Que, bueno, disminuye la tasa de desempleo. De A a B han subido los precios, han subido los salarios. ¿Cuál ha subido más? ¿Los precios o los salarios? Los precios. El incremento en los precios es mayor que el incremento en los salarios. Por eso el salario real ha caído. Como el salario real ha caído, las empresas han incrementado su demanda de trabajo, porque están aumentando sus beneficios, porque los precios están subiendo mucho más que los salarios. Pero los trabajadores también incrementan su oferta de trabajo, porque creen erróneamente que el salario real ha subido, pero el salario real no ha aumentado, ha disminuido. Entonces, en B, los trabajadores se dan cuenta, que los precios suben mucho más que los salarios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Dicen, los precios han subido mucho más que los salarios, entonces mi salario real ha caído. Entonces van a disminuir su oferta de trabajo. Entonces debe hacer aumentar la tasa de desempleo. Nuevamente, estando en el punto C, el Estado implementa una política económica expansiva. Esa política expansiva disminuye la tasa de empleo por debajo de U base hasta U sub 1. ¿Eso qué genera? Que la tasa de inflación suba de P sub 1 a P sub 2. De C a D, ¿qué ha ocurrido? Han subido los precios mucho más que los salarios. Entonces, el salario real ha caído. Las empresas, con razón, incrementan su demanda de trabajo porque están aumentando sus beneficios. Pero los trabajadores también incrementan su trabajo. Los trabajadores están formando erróneamente sus percepciones. En el punto D, los trabajadores se dan cuenta que han sido engañados, que los precios suben mucho más que los salarios, entonces disminuyen su oferta de trabajo. Entonces, de A a B y de C a D, la economía pasa solamente en el corto plazo, mientras los trabajadores formen erróneamente sus percepciones, ¿sí? Es decir, cuando la tasa de inflación efectiva sea diferente a la esperada. ¿Eso qué implica? ¿Qué curva de Phillips con pendiente negativa? ¿Eso qué significa? Oferta agregada a corto plazo con pendiente positiva. Pero a largo plazo la economía pasa directamente de A a C y de C a E. Es decir, que cualquier política expansiva lo único que genera es inflación. Y no hay ningún efecto sobre la actividad económica, sobre la producción, sobre el empleo. Y como dicen los economistas, Friedman, Lucas, Neil Wallace, Fritz Kingland, todos los premios Nobel de Economía, lo mejor que el Estado puede hacer es no hacer nada. Entonces, de A a C y de C a E, lo único que suben son los precios. A ver, para cerrar esta parte, hay dos conceptos acá. Tasa natural de paro e hipótesis aceleracionista. Tasa natural de paro es aquella tasa U barra, es aquella tasa de desempleo compatible con cualquier tasa de inflación. Hipótesis aceleracionista, pregunta de examen. De A a C y de C a D, la política económica expansiva disminuye la tasa de desempleo, acelerando los precios, ¿no? De A a C y de C a D, la política expansiva del gobierno disminuye la tasa de desempleo por debajo de U base, a U sub 1. La disminución de la tasa de empleo aceleran los precios, ¿sí o no? Eso es. Los precios suben de P sub 1, de P sub 0 a P sub 1 y después de P sub 1 a P sub 2. Pero después, al final, siempre vuelve ¿a dónde? A U base. Siempre vuelve a U base. ¿Ya? Eso es. Bueno, les dejo entonces para que fijen sus ideas en el gráfico. Terminen de graficar, ¿no?
Es tasa natural de paro, hipótesis aceleracionista. Tasa natural de paro, UBASA, aquella tasa de desempleo compatible con cualquier tasa de inflación. Hipótesis aceleracionista. Bajar la tasa de inflación por debajo de UBASA acelera los precios. Sí, es posible bajar la tasa de inflación, pero a costa de acelerar los precios. En la década de los 60 había discusión, había una controversia de que las políticas económicas expansivas del gobierno estaban acelerando los precios. Ya, eso es. Ya, ¿alguna consulta, duda sobre esto? A ver, para que tengan para que no se pierdan en el árbol y tengan una visión del bosque. El bosque es ese. Pero el bosque de este lado nomás vean, ¿eh? Del lado izquierdo, después del otro lado van a ver. O alternativamente es eso. A ver, es lo mismo que esto, ¿eh? A ver, lo mismo es. Es lo mismo. Ya es lo mismo, ¿verdad? Cuando acá dice, no, dice introducción de las expectativas sobre los precios. ¿Quién introduce las expectativas adaptativas sobre los precios? ¿Quién hace eso? Adaptativas, Milton Friedman y Phillips. ¿Y qué es lo que tiene? La curva de Phillips ampliada con expectativas, ¿no? Eso es la hipótesis, y eso genera qué cosa? Genera la hipótesis de la data. Ahora sí, ¿cómo se termina? Y enfatizo. A corto plazo, según Milton Friedman, la curva de Phillips existe. La curva de Phillips tiene pendiente negativa. Era posible bajar la tasa de desempleo, aunque generando inflación a corto plazo. Pero a largo plazo, la economía pasa de A a C y de C a E directamente. A largo plazo, lo único que genera la política expansiva es inflación. Pero Robert Lucas va mucho más que el maestro, que su profesor Friedman. Según Robert Lucas, tanto a corto como a largo plazo, la curva de Phillips, bajo expectativas racionales, es vertical. Según Robert Lucas, a corto y a largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. Es decir, en estricto rigor, no existe curva de Phillips, porque Phillips es relación inversa. Es relación inversa. Entonces, es esto. A ver, como pueden ver acá, aunque no se nota mucho, pero acá está. Y voy a enfocar mejor aquí. Entonces, a ver, curvas de Phillips negativas de corto plazo. A largo plazo, la curva de Phillips es totalmente vertical. Acá está. A largo plazo, dice, a largo plazo las expectativas se cumplen. La tasa de inflación efectiva es igual a la esperada, ¿no? A largo plazo. Entonces, la tasa natural, la tasa de desempleo es igual a la tasa natural. La curva de Phillips a largo plazo es totalmente vertical. Y si la curva de Phillips es totalmente vertical, cualquier política económica expansiva o contractiva es inefectiva. A largo plazo. A corto plazo, cuando las expectativas no se cumplen, acá está. A corto plazo, cuando las expectativas no se cumplen, corto plazo. Si las expectativas no se cumplen, cuando la tasa de inflación efectiva es diferente a la esperada, la tasa de desempleo es diferente de la tasa natural. La curva de Phillips a corto plazo tiene pendiente negativa. Por tanto,
cualquier política expansiva o contractiva es efectiva. ¿Sí? Es efectiva. Entonces, que la curva de Phillips sea vertical o horizontal, que la oferta legal tenga pendiente positivo sea vertical, no es tan inocente. Tiene fuertes implicancias de política económica. Que el Estado haga o no haga nada. Que el Estado intervenga o que el Estado no intervenga. No es como hoy en día que dicen, no, unos se han puesto se han convertido en medio libertarios, ¿no? Hay mucho más allá, hay fuertes. El rol tiene importantes funciones. No es porque dé el curso de teoría fiscal, ¿no? No es por eso nomás. Hay varias razones. El Estado tiene muy importantes funciones que cumplir. ¿Ya? La siguiente clase vamos a analizar lo que estaba diciendo de Robert Lucas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, expectativas racionales y la nueva macroeconomía clásica. ¿Ya? Vamos a analizar eso. Entonces, subtítulo, coloquen, bueno, seguimos analizando la evolución de la curva de Phillips. Ahora vamos a analizar la curva de Phillips bajo expectativas racionales. Es esto. La tasa de inflación efectiva. A ver, lamentablemente no viste econometría, pero sí estadística, ¿no? La tasa de inflación efectiva es igual al valor esperado de la tasa de inflación esperada condicionada, probabilidad condicionada en toda la información teórica y empíricamente relevante. Omega incluye toda la información teórica y empíricamente relevante. ¿Qué incluye omega? Incluye valores pasados y presentes de la variable predecible, valores pasados, actuales y pasados de otras variables relacionadas con la variable que se quiere predecir. Incluye también omega reglas de política económica seguida por las autoridades económicas, monetarias y fiscales. Hasta importa, no solamente es broma, hasta importa dónde estudió el ministro de Economía. Voy a exagerar un poco. Si estudió en Cuba, va a ser muy intervencionista. Si estudió en Chile, va a ser como muy liberal. Entonces, importa dónde estudió, porque eso nos va a permitir predecir cómo va a actuar. ¿Ya? Porque si va a estudiar va a ser es muy keynesiano, va a ser muy intervencionista, excesivamente intervencionista. Si es liberal, va a decir dejar pasar, dejar hacer, va a decir, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, conocimiento sobre el verdadero modelo macroeconómico. Eso. No sé si hay alguna consulta.